Damos gracias a Dios. Súbele un poquitín de ahí, ándale. Damos gracias a Dios porque nos está volviendo a congregar en este día que hemos separado para Él. Y damos gracias por aquellas personas que puedan estar, quizá llegaron después de la bienvenida por primera, segunda o tercera ocasión. Bienvenidos, bienvenidas, y nos gozamos y vamos ahora a estudiar una porción de la palabra de Dios. Una porción muy hermosa, quizá a veces difícil de interpretar, pero vamos a hablar de esa maravillosa carta de Pablo a los romanos. El tema se titula Una salvación eterna. Una salvación eterna. ¿Saben lo que significa la palabra eterna, verdad? Bueno, así es la salvación, dice la Biblia. Tenemos vida eterna. En las cuestiones diarias, en este mundo estamos acostumbrados a que para obtener algo hay que pagar por él. Estamos acostumbrados a que hay que dar dinero a cambio de algo que yo quiero recibir. Y ese dinero representa esfuerzo, representa trabajo, sacrificio, tiempo que uno invirtió para poder ganar ese dinero y comprar aquello que se necesita o se quiere simplemente. En ocasiones, inclusive, voy a darle así. Okay. En ocasiones, inclusive, lo que queremos comprar es algo muy costoso y lo tenemos que hacer pues a largo plazo. Por ejemplo, cuando compramos una casa, no tenemos el efectivo, a menos quizá todos o la mayoría de nosotros, ¿verdad? Que haya por aquí alguno muy rico que de contado compró su casa, pero los demás tuvimos que hacer un contrato con el banco para ir dando mes tras mes una cantidad. Mientras estamos haciendo el pago, el banco nos permite usar la casa como si fuera nuestra, ¿verdad? Entramos a la casa, vivimos en ella, la amueblamos, etcétera, etcétera. Pero si por alguna circunstancia no llegáramos a cumplir con el compromiso de hacer los pagos, esa casa la podemos perder, sencillamente. Y estamos tan acostumbrados a pensar de esta manera, porque así son las cosas en el mundo, que muchos tienen la idea de que con las cosas espirituales es igual. Por ejemplo, en este caso particular vamos a hablar de la vida eterna o de la salvación. Muchas personas tienen la idea de que el obtener la salvación es igual que obtener una casa o algo parecido. Un hombre, dice la Biblia, un joven rico, se acercó a Jesús y ahí en Mateo 19, versículo 16, le hizo una pregunta. Dice, entonces vino uno y le dijo, Mateo 19, 16, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Llega y le pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esta persona se estaba preguntando y le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y como dice la Biblia que era una persona rica, probablemente estaba pensando, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto tengo que pagar para obtener la vida eterna? Y esa manera de pensar de aquellos tiempos hace 2000 años no ha cambiado al día de hoy. No voy a decir quién, pero un hombre rico de nuestro tiempo y mexicano, también se le predicó el mensaje del evangelio, se le dijo que a causa de sus pecados, él estaba destinado a la condenación eterna en el infierno y necesitaba salvación. Y este hombre dijo, es un hombre de nuestro tiempo, dijo, yo quiero esa salvación, ¿cuánto tengo que pagar por ella? Y le dijeron, no hay que pagar nada, es gratis, es un regalo de Dios. Y entonces él contestó, no, si no me cuesta, no la quiero, yo solamente adquiero las cosas que me cuestan, por eso tengo dinero para pagar por ellas. Un hombre, por cierto, aunque inteligente en el aspecto de los negocios,
un ingenuo en el aspecto de las cosas espirituales, un tonto. Porque ¿cuánto tendríamos que pagar por vivir una vida eterna? Imagínense, échenle cuentas. Si a ti te dijera el médico, te quedan 3 días de vida, te vas a morir en 3 días cuando mucho, pero que hubiera la posibilidad de que por medio de una cantidad de dinero pudieras vivir un poco más, yo les pregunto, ¿cuánto pagarías por vivir un año más? ¿Cuánto estarías dispuesto a desembolsar para que pudieras vivir un año más y no te murieras dentro de 3 días? ¿Cuánto estarías dispuesto a desembolsar para vivir 5 años más? Suponiendo que se pudiera, que fuera cuestión de dinero. ¿Cuánto pagarías por 10 años más de vida? Que alguien te asegurara, si me das cierta cantidad, yo te aseguro 20 años más de vida, ¿se lo pagarías? ¿Cuánto pagarías por 20 años más de vida? ¿Cuánto pagarías por 100 años más de vida? ¿Cuánto pagarías? ¿Cuánto te costaría 1000 años de vida más? Ahora me voy a ir al infinito y más allá, como dicen por ahí. ¿Cuánto pagarías por un número infinito de años de vida? O sea, una vida eterna. Por vivir toda una eternidad. ¿Cuánto costaría eso? ¿Están de acuerdo conmigo que no habría nadie, absolutamente nadie, por rico que fuera, que podría pagar una cantidad suficiente para comprarse una vida eterna? ¿No es cierto? Sí, para comprar una casa no nos alcanza. Para comprar vida por toda la eternidad, ¿cuánto costaría? Nadie, ningún rico del mundo, ni todos los ricos juntos del mundo podrían comprar una vida eterna con su dinero. Sería algo, un costo elevadísimo, elevadísimo. Por eso digo que era este hombre un ingenuo, un tonto al pensar que puede con dinero comprar una vida eterna. Por eso es que Dios, sabiendo esto, no la vende, sino que la regala, la da. Es un don de Dios a todo aquel que pone su fe en el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz por comprarnos, por redimirnos de nuestros pecados y por comprarnos la vida eterna precisamente. Bueno, así que la salvación es una gracia de Dios que se recibe por fe, porque nadie absolutamente podría pagar o hacer cualquier cosa para poder obtener la salvación. Es imposible. Es algo invaluable, invaluable. De igual manera, habiendo ya recibido la salvación, teniendo ya la salvación, muchos se hacen esta pregunta. O sea, ya tienen la salvación, ya entendieron que es un regalo de Dios y que la tienen, y se hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para conservarla? Es decir, ¿qué debo hacer para no perder la salvación? Y esta pregunta es igual de ingenua que la primera: ¿qué debo hacer para ser salvo? Así como no puedo hacer absolutamente nada, ni tengo ningún recurso para poder adquirir la vida eterna, tampoco tengo nada para poderla conservar. No puedo hacer absolutamente nada, ni pagar nada para conservar la vida eterna. Eso es lo que enseña la Biblia y lo vamos a estudiar, pero por partes. Por lo pronto vamos a recordar la primera pregunta: ¿qué debo hacer para tener la salvación, la vida eterna? Hoy veremos este punto. El otro domingo, si Dios quiere, veríamos qué debemos hacer para conservarla. La siguiente pregunta. Muy bien, para contestar esta pregunta, ¿qué debo hacer para tener la salvación?, me voy a ir a un libro, a una epístola que normalmente no se estudia en esta situación, y me refiero a la epístola a los Romanos. Vas a dar un repaso
de los primeros capítulos de Romanos, así rápidamente, porque podríamos pasarnos mucho tiempo si lo hacemos con todo cuidado, escrutinio. Lo primero que establece el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el inicio, capítulo 1, lo primero que pone es la culpabilidad del hombre. Primero establece que el hombre es culpable, porque si no, ¿de qué va a ser salvo? ¿De qué va a necesitar que se le salve, que se le perdone, si no ha hecho nada malo? Así que lo primero que establece Pablo es la culpabilidad del hombre. Romanos 1, versículo 18 al 22. Romanos 1, 18 al 22. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿qué? ¿Cómo se manifiesta Dios a nosotros, a los seres humanos? ¿Cómo podemos reconocer que Dios existe, que Dios es? Su eterno poder que tiene, su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A través de las cosas que Dios ha creado, podemos llegar a comprender lo grandioso, lo extraordinario del Creador. Podemos entender que hay un Dios detrás de las cosas creadas. De modo que dice, nadie tiene excusa. Si yo veo este micrófono, no voy a decir el micrófono se hizo solo. Hubo algunas personas o una persona que lo diseñó y luego lo fabricó. No soy tan tonto para pensar que se hizo solo. Pero hay personas tontas que creen que las cosas que vemos de la creación se hicieron solas. Y no es que sean tan tontas, es que no quieren reconocer que Dios existe para no sujetarse a Él, para tratar de vivir según su propia voluntad y no hacerla de Dios. Bueno, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hace algún tiempo estudiamos que Dios nos hizo ¿para qué? Para su gloria, para glorificarlo a Él. Pero dice, pero estas personas dicen, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuántos de ustedes le han dado gracias a Dios por algo? ¿Sí? ¿Es la ropa que traen puesta? No, me la compró mi papá, me la compró mi esposo, me la compró. Y a fin de cuentas, ¿de dónde proviene todo? De Dios. Bueno, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que lo primero que establece Pablo es la culpabilidad del hombre. Se dice que un hombre ateo le estaba enseñando a su niña pequeña las cosas de la naturaleza y le dijo, mira el sol, qué hermoso, qué maravilloso es el sol, ¿te das cuenta? Y la niña, con una lógica sencilla, natural e irrefutable, le dice, sí papá, tienes razón, pero yo creo que más maravilloso y extraordinario debe ser aquel que creó el sol. Pues sí, y es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Es exactamente lo mismo. Nadie tiene excusa para negar a Dios, porque Dios se hace manifiesto a nosotros por medio de las cosas que Él hizo, de modo que nadie tiene excusa ni pretexto para negar a Dios. Nadie. Pero cuando lo niegan, este rechazo de Dios
trae como consecuencia una conducta desviada. Y es lo que estamos viendo el día de hoy, una conducta desviada. Vamos a ver, en la misma carta de Pablo a los Romanos, continuando, una de esas conductas es la idolatría. Dice Romanos 1, versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el hombre siempre tiende a adorar. Si no adora a Dios, entonces adora ídolos. Muchas veces sus ídolos son otros hombres. ¿Cuánta gente tiene imágenes en su casa de figura humana? ¿Verdad? Y se arrodilla ante esa imagen y le pone veladoras y quién sabe qué más. Están adorando a una imagen de hombre en lugar de adorar a Dios. O también en algunos lugares se adoran animales. Los consideran sagrados, y en el pasado con más razón había esto. Y los que no saben qué, y está de moda, es adorarse a sí mismo. El narcisismo que platicábamos el otro día, el Dios narciso. Yo me adoro a mí mismo, yo soy mi propio Dios, me quiero más que nadie y me procuro todo lo que yo quiero porque yo soy mi Dios, y que nadie me haga nada porque me enojo. Me están ofendiendo a mi Dios que soy yo. Bueno, la idolatría es una conducta desviada por haber rechazado a Dios. Número 2, pasiones vergonzosas. Y bueno, cuando vemos esto, parece que estamos leyendo el periódico de hoy o viendo las noticias en la televisión. Romanos 1, versículos 24 al 27 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una conducta desviada es deshonrar sus propios cuerpos. ¿De qué manera estaban deshonrando o se deshonra a los propios cuerpos? Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esto no es políticamente correcto, lo que vamos a leer. No es políticamente correcto. Esto no se puede decir en los ámbitos políticos, sociales, porque los queman con leña verde. Pero aquí dice la Biblia que no se anda con cosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿No les parece que estamos leyendo el periódico de hoy? ¿Lo que está pasando hoy? Hace unos pocos días se veía en la televisión a una presidenta municipal que en un acto público político le pidió matrimonio a una amiga de ella. No sé si ustedes vieron esa noticia. Para que estén enterados, en Estados Unidos, por el Partido Republicano, va a competir el que está ahorita de presidente, Donald Trump. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Bueno, uno de sus competidores por el Partido Demócrata es un joven de 30 y tantos años que está casado con otro hombre. ¿A cuál prefieren? Está compitiendo contra Bernie Sanders para ver si logra la nominación demócrata y va subiendo bastante en las encuestas. Y si gana, sería el competidor de Donald Trump. ¿A cuál escogen?
Estamos leyendo el periódico, estamos viendo las noticias al leer este versículo escrito hace 2000 años. Cometieron hechos vergonzosos, dice. Esta gente ha negado a Dios. Ha negado a Dios. La tercera cosa es una mente reprobada. Una mente reprobada. También parece que estamos en el tiempo actual, lo que vamos a leer aquí. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Vemos injusticia el día de hoy? Fornicación. ¿Vemos fornicación hoy? Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Cómo ven? ¿Hay homicidios en nuestro país? Algunos, ¿verdad? Poquitos. Contiendas, engaños, malignidades. Todo esto lo vemos el día de hoy y cada vez va creciendo más y más y más, está poniendo peor. Y vean que al mismo tiempo cada vez más la gente se aparta y se aparta de Dios, rechaza a Dios. Y conforme lo va haciendo la sociedad, todo esto lo estamos viendo que se está multiplicando. La injusticia, la fornicación, la avaricia, personas que llegan a los puestos y se roban el dinero, los homicidios, mucha gente muerta, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Se la pasan de veras inventando cosas, ¿verdad? Para hacer mal. Seguido me llega en el celular aviso de Uno TV Noticias, creo que se llama así. Alguna nueva manera en que están defraudando. Cuidado. Si te llega este aviso, no le creas, no es cierto. ¿Sí se han fijado? Y que les venden un carro muy barato y que ¿verdad? Y que les ponen una portada como de un banco para que entre allí y dé sus datos y que le ofrecen un préstamo y en fin, diferentes maneras de atraer a la gente para que caiga. Y nomás están inventando a ver de qué otra manera nueva hacen caer a la gente porque las otras ya se las saben, entonces tienen que inventar nuevas maldades. Inventores de maldades, dice, desobedientes a los padres. Ay, aquí no hay de estos, ¿verdad? Aquí no hay muchachas, no hay muchachos así. Desobedientes a los padres. Fíjense con la política que hay en nuestro tiempo, de que ahora ya un papá, una mamá no puede tocar a su hijo cuando se porte mal, cuando haga algo incorrecto, ya no lo puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque si no lo pueden denunciar a derechos humanos y le quitan la patria potestad. ¿Qué están creando con eso? Con esa política, ¿qué se está creando? Monstruos. Niños primero desobedientes, rebeldes, que no van a hacer lo que se les diga, van a hacer su voluntad. Y cuando esos niños ya estén más grandes, jóvenes, adultos, van a ser rebeldes en la escuela, desobedientes con los maestros, no se sujetan al director, a la directora, y cuando lleguen al trabajo lo mismo, y cuando salen a las calles a manifestarse porque algo no les gustó, porque el gobierno hizo algo que no estuvo a su gusto, empiezan y destruyen y hacen desmanes. ¿Por qué? Porque estamos educando monstruos, que no les podemos hacer nada y el que les haga algo es represión, es exceso de quién sabe qué, y cuidado. Bueno, así está el mundo que ha rechazado a Dios. ¿Dónde me quedé? Desobediencia a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Yo no puedo concebir, pero hay tantos casos que estamos viendo de padres, por ejemplo, que se portan como bestias.
quiero decir, por ejemplo, en la calle un perro se encuentra una perra en celo y tienen ahí su, ¿cómo se dice, hermanos? Cópulo, ayuntamiento, no sé si sea correcta la palabra. ¿Perdón? Apareamiento. Muy bien. ¿Y luego qué hace el perro macho? Deja embarazada a la perra y se va. Se va. ¿Y los hijos que tiene? Pero es una bestia. Es una bestia. Hoy día hombres se portan como bestias. Tienen su relación con una mujer, la dejan embarazada y no les importan los hijos. Bien, gracias. Son bestias, sin afecto natural. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, queda bien claro, bien establecido la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Así está la humanidad. Este es un retrato no solo de aquel tiempo, de nuestro tiempo, y ahora está peor que en aquellos tiempos, yo me imagino. Por lo menos cuando yo hago memoria unos 62 años atrás, no estaba así, las cosas no estaban así. Se están poniendo cada vez más feo. Bueno, el siguiente punto que trata Pablo en su epístola es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Vemos que el hombre es culpable, no tiene excusa y merece un justo castigo. ¿De acuerdo? El hombre es culpable, no tiene excusa, no tiene pretexto por esa culpabilidad y por lo tanto merece un justo castigo. Romanos capítulo 2 ahora, versículos 5 y 6, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Estás atesorando, estás haciendo un tesoro, pero no de dinero, sino de la ira de Dios en el día de la ira, es decir, el juicio. Estás atesorando ira de Dios. Romanos 2, versículos 8 y 9 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Aquí está Dios diciéndonos a través de esta carta: el hombre es culpable, no hay duda, por lo tanto, y no tiene ninguna excusa, y por lo tanto merece un castigo. Viene la ira de Dios, ira que ha acumulado, que ha atesorado para el día de la ira. Tribulación, angustia es lo que le espera, tremenda. Y termina con un terrible veredicto y sentencia. Veredicto y sentencia. Este juicio de Dios, como en todo juicio, ¿cuál es el final de un juicio? Hay un veredicto, inocente o culpable, y en caso de ser culpable, ¿qué sigue? Se dicta sentencia. Y es lo que hace aquí Pablo en el siguiente versículo. El veredicto es Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y la sentencia es: están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, los que pecaron. ¿Así podemos decir eso? No, porque dice todos. Todos. El veredicto es que todos somos culpables. Todos somos culpables. Y el castigo, la sentencia es estar destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene derecho a entrar a la gloria de Dios. Nadie. Por cuanto todos
pecaron. ¿Y cuánta gente dice, fulano y tal que ha de estar allá en el cielo? No, ¿por qué? ¿Pecó? Sí, destituido de la gloria de Dios. Mi mamacita chula que está en el cielo, ¿por qué? Destituida de la gloria de Dios. Hagan de cuenta que Pablo está diciendo, en la puerta del cielo está un letrero que dice, prohibida la entrada a pecadores. Así que vamos a querer llegar al cielo y ¿no vio el letrero? Bueno, sí, pero entonces vámonos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo está Dios, y Dios ¿cómo es? Santo, santo, santo. En la Biblia, cada vez que se menciona una cualidad de Dios, una característica, se dice una sola vez: que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente. Pero cuando dice que es santo, viene 3 veces. Santo, 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 para recalcar la excelsa santidad de Dios, y cómo en ese lugar donde está la presencia de Dios va a entrar pecado. De ninguna manera. Está prohibido al entrar a los pecadores. ¿Y saben cuál es el problema? Dijeron, bueno, pues no me dejaron entrar. El problema es que nada más hay 2 lugares, y si no entramos allí, vamos a ser admitidos en otro lugar. Ahí sí se admiten pecadores. ¿Saben cuál es? El infierno. El infierno. Señor, pero es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el veredicto y esa es la sentencia de Dios al hombre que es culpable y que no tiene ninguna excusa. Bueno, estamos en un grave problema, ¿verdad? Estamos en un grave problema todos. Bueno, a lo mejor aquí hay alguien que nunca haya pecado, levante la mano. ¿Le ven a alguien cara así como de santo, de santa? ¿Inmaculado? ¿No? ¿Tenemos cara de pecadores todos? Bueno, ahora viene algo, lo maravilloso. Estamos desechados de entrar a la gloria de Dios y nos queda el infierno. A propósito, no hay purgatorio, Para los que les enseñaron eso, el purgatorio no existe, no está en la Biblia. No viene eso en la Biblia. Ese es un invento, una idea humana que alguien ha agregado como una doctrina en determinada iglesia, pero no está en la Biblia. Solamente son 2 lugares. Bueno, estamos en un grave problema, pero les quiero enseñar la palabra más maravillosa de la Biblia, y ya la acabo de decir. Es la palabra pero. 4 letras nada más. P-E-R-O. Pero estamos sentenciados. No tenemos derecho a entrar por ser pecadores. Pero, y ahí viene lo bonito. Efesios 2:13 dice, aquí me voy a salir un poquito de Romanos, después regresamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero, ¿se fijaron qué bonito pero? ¿No se les hace precioso? Si no estuviera ese pero en la Biblia, seguiríamos con la expectativa de ir al infierno.
Somos culpables, nos merecemos el castigo, rechazados en el cielo, etcétera, etcétera, vamos a ir al infierno. Pero estando en esa situación, tenemos esperanza gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz en favor nuestro. Gracias a eso. Gracias. Y es de lo que Pablo habla a continuación, donde nos quedamos. Ahora habla de la justicia por medio de la fe. Cristo derramó su sangre, Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y Dios está dispuesto a pasar por alto nuestros pecados, a justificarnos por medio de la fe en Él, en su Hijo Jesucristo. Y es lo que a continuación dice Romanos 3, regresamos a Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente, esto no le gusta a aquel hombre que les dije, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí se repite varias veces la palabra fe, ¿verdad? Dios quiso, éramos culpables, no merecíamos la entrada al cielo, pero por gracia, por medio de la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que fue para limpiarnos de nuestros pecados, podemos ser justificados y entonces tener entrada donde dice prohibida la entrada a pecadores. ¿Cómo ven? Pone como ejemplo al patriarca Abraham, como ejemplo de fe. Allí mismo en Romanos, ahora 4, versículos 10 al 12, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó. Versículo 10. No, aquí está mal, yo creo. Bueno, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, antes de que a Abraham se le hiciera esa operación, esa cirugía de la circuncisión, él ya había sido contado por justicia, porque creyó a Dios. ¿Y por qué es importante que haya sido antes de la circuncisión? Aquí dice Pablo, y recibió la circuncisión como señal de sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Quiénes son esos creyentes no circuncidados? ¿Katia? Tú no, porque tú eres mujer. ¿Verdad? Esto es cuestión de varones, ¿verdad? Todos los creyentes no circuncidados somos los gentiles, ¿verdad? Todos los que no somos del pueblo de Israel o que no se les ha hecho esta operación, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también, ¿quiénes son los que son de la circuncisión? ¿Los qué? Los judíos, ¿verdad? Los del pueblo de Israel. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, Pablo dice, la justicia se recibe por medio de la fe. Y como ejemplo pone a Abraham, él fue justificado delante de Dios, porque Abraham también fue pecador, pero fue justificado por su fe. Y fue una fe que tuvo antes de ser circuncidado. Y luego enseguida dice, bueno, así como Abraham fue justificado o salvo por la fe, también nosotros lo seremos.
también nosotros, como Abraham. Romanos 4, 16 al 25 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, o sea, un favor, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, aquí viene la parte que les digo, no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, o sea, por su fe, por su justicia por fe, sino también a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está diciendo, así como Abraham fue justificado por fe, no solamente él, sino también todos nosotros que tenemos la misma fe en aquel que dio su vida por nosotros y resucitó. ¿Sí queda entendido entonces? Entonces Pablo concluye con esta declaración. Romanos 5, versículos 1 y 2, que dice: justificados pues por la fe. A ver, repitan conmigo: justificados pues por la fe. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por dinero? ¿Por buenas obras? ¿Por portarnos muy bien? No, dice por la fe. Esto no les gusta a muchos. No lo entienden. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren, ya hemos leído varias veces la palabra justificados, ¿verdad? Justicia, justificados, y yo creo que conviene aclarar qué quiere decir la palabra justificar en la Biblia. Primero, fuera de la Biblia, ¿cómo usamos la palabra justificar? La aplicamos cuando nosotros presentamos argumentos para defendernos de una acusación que nos están haciendo, ¿verdad? Yo me voy a justificar. Tú hiciste esto. No, yo no fui. Yo me justifico. Yo estaba acá, yo estaba en otra parte, yo no me di, bla, 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 bla. Lo que ustedes quieran. Trato uno de justificarse, de presentar pruebas para demostrar que uno es inocente, que no tiene la culpa de lo que se le acusa. Esa es la manera en que manejamos aquí la palabra justificación. Pero en la Biblia, justificar viene de la palabra griega dikaio, que hace referencia no a una declaración de una persona, sino a una declaración de Dios. Es Dios el que hace la declaración de justificación, o sea, de dictaminar que una persona es inocente, que no tiene culpa. No es la persona misma la que se justifica, es Dios el que lo justifica. Cuando dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, lo que está diciendo es que Dios es el que está declarando que una persona es justa, es sin culpa, es inocente. No es la misma persona la que se está a sí misma declarando inocente, es Dios. Es Dios quien nos justifica, es decir, nos declara justos, inocentes, sin culpa. Es una declaración legal que Dios emite como juez. ¿Queda claro? Es una declaración de Dios que como juez dice: yo te declaro inocente.
Y si Él nos declara inocente, pues ahora ese prohibido a la entrada ya no está. Pásale, tú no tienes pecado, eres inocente. Ahora, voy a insistir, ¿cómo es que Dios nos declara justos cuando en realidad somos culpables? ¿Cómo es que Dios nos declara justos siendo que sí somos culpables? Bueno, es gracias a Jesús que Dios justifica al culpable, al impío. Es gracias a Jesús. Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz y murió por nosotros. Él tomó nuestros pecados y fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Esa es la maravillosa conclusión a la que llega Pablo en Romanos 5, versículos 7 y 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Podemos repetir el versículo 8 nada más? ¿Sí saben cuál es? Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se fijaron? Cristo murió por nosotros. Esa es la manera en que Dios llega a justificar al culpable y lo declara inocente. Vamos a la conclusión de este mensaje. Dice así, la doctrina más distintiva del cristianismo es la justificación por la fe sola. No hay necesidad de otra cosa. Las obras no. El dinero no. Cualquier otra cosa que estén pensando, no. Dice, esa es la doctrina más distintiva del cristianismo. No hay ninguna otra religión en el mundo que tenga semejante enseñanza. Todas las religiones del mundo dicen que para poder tener el perdón de Dios, la salvación, la entrada al cielo, lo que usted, o al donde se imaginan que hay, todas lo enseñan que es por medio de obras. Obras, hay que hacer obras, hay que hacer algo. Algo que nos cueste esfuerzo, dinero, tiempo, etc. El cristianismo es la única que dice no. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. ¿Cuánto cuesta un regalo? Al que lo recibe nada, pero al que lo da sí, ¿verdad? Quien lo dio fue Dios. ¿Cuánto le costó ese regalo? Le costó la vida de su Hijo. Murió en la cruz por nosotros, llevando nuestro pecado. Pero nosotros no pagamos nada, solamente creyendo esta verdad. No solo es una doctrina distintiva, sino que viene a ser la única solución al problema más importante de la humanidad. Es la única solución, no hay otra solución. No hay otra. ¿Cuál es el problema más importante de la humanidad? ¿La contaminación ambiental? ¿El cambio climático? ¿La corrupción? ¿Cuál es el problema más importante de la humanidad? Es su pecado y la ruptura de su relación con Dios. Su pecado y la ruptura de su relación con Dios. Al estar, por causa del pecado, dice, estaban destituidos de la gloria de Dios. Jesús dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una declaración, bueno, por ahí está atorado. Es una declaración que hace a un lado todas las demás formas que el hombre se ha inventado para ser salvo.
o personas. Está descartando a Mahoma, a Buda, a Confucio, a Guru Maharaji, al Dr. Moon, a quien quieran ustedes, a Nazón Joaquín, a quien sea. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. ¿Saben lo que quiere decir nadie, verdad? ¿Se los explico? Nadie quiere decir nadie. ¿Sí queda bien clarito? Bueno, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dijo mí? ¿Quién dijo ese mí? Jesús. Esa es una frase de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Nótese que está en singular, no dice uno de los caminos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy que está muy de moda el ecumenismo, donde están tratando de juntar a todas las religiones en una sola y decir somos hermanos y somos hermanos del dedo chiquito, y si nos enojamos se enoja Diosito, y así. Nos queremos mucho, ¿verdad? No importa que creas esto, que creas lo otro, que creas aquello, tú eres bienvenido. No. Solamente Jesús. Y nada más Jesús. Aunque nos digan intolerantes, aunque nos llamen como quieran llamarnos, eso es lo que enseña la palabra de Dios. La única verdadera palabra de Dios, la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Termino con esto. La justificación por la fe en Jesús es el camino que Dios ha puesto para establecer la paz entre Él y sus criaturas. Es el corazón del Evangelio, la buena noticia de la Biblia. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque tú sabías que para nosotros era imposible, absolutamente imposible por ningún medio obtener, ganar la vida eterna. Por todo el dinero del mundo, ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las buenas obras que pudiéramos llegar a acumular, ni con todo el tiempo que dedicáramos, nunca podríamos pagar lo que cuesta una vida con una duración infinita, eterna, allá en tu presencia, en la gloria. Sabiéndolo, tú quisiste, por gracia, a pesar de que nosotros éramos culpables de tantos pecados, tú quisiste por gracia, por favor inmerecido, pagar por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús, allá en la cruz, pagar el precio de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Solamente la vida de Él, por ser tu Hijo, podía valer lo suficiente para pagar por nuestra vida eterna. Y ahora tú lo ofreces solamente por fe, aquel que lo crea, porque no podría de otra manera obtenerla, por fe en Él, en Jesús, que dio su vida en sacrificio por sus pecados, por nuestros pecados. Gracias, Señor, tú nos lo hiciste posible así. Esa prohibición que teníamos para entrar al cielo, ahora tú nos has abierto las puertas de entrada por medio de la fe en Jesucristo. Gracias por aquellos que nos has iluminado para tener esta fe. Gracias, Señor, porque también aún esto es don de Dios. Rogamos porque todos los que están aquí presentes, también tú los ilumines para creer esta verdad. Es un asunto en donde va de por medio el destino eterno, ya sea la salvación, la vida eterna en el cielo, o la condenación eterna en el infierno. Pero aquellos que crean, tú has prometido
darles entrada allá en el cielo, en tu presencia. Que así sea, Señor, que todos los que están aquí presentes hayan escuchado, hayan entendido y que crean en tu Hijo, que crean verdaderamente con una fe genuina que proviene de ti, para que sean salvos. Se va a notar porque van a desear más de ti, van a querer conocerte más, van a querer estar cerca de ti, van a querer servirte, te van a amar, te van a honrar, te van a temer, van a tener una pasión cada vez incrementándose más y más, y una vida que se va santificando más y más por esa fe que tú les has dado. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo te presentamos esta oración. Amén, amén.